Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo de nuestro cuarto módulo del curso Administrador de Fincas 4.0, en el que vamos a hablar largo y tendido sobre cómo crear equipos de alto rendimiento. Mi nombre es Pilar y estaré contigo durante las próximas semanas para ayudarte a crear el equipo de trabajo de tus sueños. Te acompañaremos con las técnicas y pasos que siguen las startups más exitosas. Tanto si estás empezando como si sois un despacho grande con muchas personas, no puedes perderte todo lo que te voy a contar, si es que quieres, por supuesto, llevar a tu equipo a otro nivel. Igual en estos momentos estás solo y estás empezando, o bien tienes varios empleados, pero sientes que no funcionan bien y en el fondo sabes que tienes a un grupo de personas, pero no tienes a un equipo. En cualquiera de estos casos vamos a transmitirte a lo largo de este módulo una visión compartida por muchos administradores de cómo lograr ese super equipo. Vamos allá y empecemos fuerte con una de esas reflexiones que sí o sí te tienes que hacer algún día. ¿Qué estilo de despacho quieres tener dentro de 5 años o dentro de 10 años? O siendo un poco más directa, ¿cómo te gustaría que fuese tu día a día en 10 años? Esta pregunta te la deberías de hacer a ti mismo todos los años y tendrías que ser capaz de valorar si durante el último año has dado algún paso importante para estar más cerca de tu despacho ideal. Pero claro, cuando tienes un equipo de personas a tu cargo, esto ya no es negociable. Tienes que pensar tanto en ti como en el resto del equipo. Y no es una cuestión de ser paternalista, no te confundas. Esto es una empresa que tiene una misión concreta. Y para conseguirla, te puedo asegurar que si no tienes a las personas adecuadas y no trabajáis en equipo, te va a costar horrores llegar a tus objetivos si es que consigues llegar algún día. En la introducción de este módulo, Víctor nos habló de cómo tener a los mejores en tu equipo, pero le faltó un matiz muy importante. Los mejores para tu modelo de negocio no tienen por qué ser los mejores para otro despacho de administración de fincas. Resumiendo, cuando sepas lo que quieres, tendrás que definir tu modelo de despacho o de negocio y a partir de ese momento podrás saber cuáles son los perfiles que necesitas tener en tu equipo. En el tercer módulo de este curso ya dedicamos los 2 primeros capítulos a hablar tanto del propósito como del modelo de negocio y el perfil de los clientes que se iban a ajustar a ese propósito. Así que, si no lo has visto todavía, te recomiendo que lo veas para tener todo esto mucho más claro, ya que va a ser la base sobre la que trabajaremos durante todo este módulo. Un buen consejo puede ser reunir a tu equipo y debatir cuál sería el modelo de despacho que os gustaría tener y dónde os gustaría trabajar en los siguientes años. Aquí es importante tener una visión más o menos clara y actual de cómo está evolucionando el sector y explorar qué es lo que están haciendo otros despachos. En este sentido, es importante que estéis al día de la actualidad, utilizar redes sociales, asistir a eventos con otros compañeros administradores de fincas y seguir canales como el de Fincus van a ser herramientas fundamentales para conocer las novedades del sector y te van a ayudar, por supuesto, mucho a orientarte en las opciones que te puedas plantear. En estas reuniones con tu equipo podéis poner algunos vídeos, comentarlos, trabajar sobre ideas que os vayan surgiendo, con el fin de llegar a algunas conclusiones que te recomendamos recojas en algún documento. Imaginemos que ya tienes claro tu propósito, tu misión, tu visión y los valores del despacho que quieres ser y que ya has plasmado en nuestros canvas de modelo de negocio todo aquello que define tu despacho. Entonces ya estás preparado para pasar de cuestiones más amplias que tienen que ver con el negocio a otras más dirigidas a construir un equipo de alto rendimiento. ¿Sabrías decirme ahora cuáles van a ser las necesidades que vas a tener desde el punto de vista de recursos humanos en los próximos 3 o 5 años? Menuda pregunta para empezar el módulo, ¿verdad? No te preocupes, vamos a contestar a esta pregunta juntos y siguiendo unos pasos con algunos ejemplos. Cuando hablamos de necesidades de recursos humanos, solemos cometer el error de buscar enseguida los currículums, ¿verdad? Lo que para nosotros es empezar la casa por el tejado.
La primera cuestión que tienes que abordar, antes de todo, es el estilo de la estructura y modelo organizativo que debería de tener tu equipo, que no debemos confundir con el modelo de negocio que hay por encima y que ya tenemos claro. Este es otro buen momento para que os reunáis las personas que en estos momentos integráis el equipo y pongáis en común cuáles serían los rasgos y valores más distintivos del estilo de modelo organizativo que os gustaría tener. Esto tiene que estar alineado con el propósito y los objetivos que llegasteis a definir en su día y del que ya hemos hablado. En relación a esto, no pienses que de aquí surgirá algo inamovible, que no va a variar con el tiempo. Todo lo contrario, tanto tu modelo organizativo como tu modelo de negocio van a sufrir variaciones continuamente durante toda la vida de tu empresa. Es más, yo añadiría que si pasan años y no cambias tu modelo de negocio o tu modelo organizativo, quizá algo no estés haciendo de todo bien. Ten en cuenta que el entorno cambia cada vez más rápido. Surgen nuevos modelos de negocio, nuevos players y nuevos competidores a tu alrededor. Y también nuevas leyes y reformas en el sector que originan nuevas oportunidades. Y lógicamente, también tu despacho cambia. Tarde o temprano tendrás rotación de personal. No te alarmes, esto es normal, ya que los intereses y las inquietudes de las personas que forman parte de tu equipo van cambiando con el tiempo. En resumen, en vez de obsesionarte con tener un modelo organizativo que te sirva para siempre, construye una estructura que sea flexible y te permita crecer fácilmente o que pueda adaptarse a un entorno cambiante de manera muy fácil. Vamos a aterrizar todo esto del modelo organizativo con un ejemplo para ayudarte a tener un punto de partida en estas apasionantes sesiones de brainstorming con tu gente. Para esto, voy a plantearte un escenario hipotético con el que te puedas identificar y que nos ayude a construir algo práctico y que sea lo más parecido a la realidad. Isabel y Sergio son dos administradores emprendedores de Zaragoza que se conocieron en una formación en un colegio profesional. Hace un año crearon una sociedad al 50% para adentrarse en el mundo de la administración de comunidades de propietarios. Isabel tiene un grado en Derecho y a sus 30 años ya tiene 5 años de experiencia en varios despachos de abogados. Sergio, por su parte, tiene 27 años y le apasiona la tecnología. Ha estado trabajando desde los 22 años en un par de despachos de administración de fincas diferentes, llevando durante todo este tiempo áreas tan diversas como la gestión de incidencias, atención telefónica, seguimiento de siniestros o acompañamiento a visitas de obra. En estos 3 últimos años decidió compaginar su trabajo con los estudios en la universidad que le permitían colegiarse como administrador. Ambos tuvieron la idea de emprender y montar su propia empresa. Esta inquietud tenía mucho que ver con poder decidir ellos mismos su futuro y huir de esas jornadas fijas laborables que no les permitían tener tiempo para su ocio o simplemente para poder irse de escapada una vez al mes. No era un tema de trabajar menos, sino de trabajar como y cuando ellos querían. Además, no veían proyección en sus trabajos actuales y los salarios no eran tampoco nada del otro mundo. Isabel y Sergio, después de ver algunos de nuestros vídeos, decidieron ponerse manos a la obra. Durante un mes se reunieron periódicamente cada jueves, durante varias horas, para definir qué modelo de despacho querían tener en los próximos años. Y de esas sesiones llegaron a las siguientes conclusiones, como la flexibilidad y la conciliación con sus vidas personales era un pilar fundamental en su visión del trabajo. Una de las conclusiones también más importantes era que iban a alquilar 2 puestos de trabajo en un cowork en una zona muy concurrida de su ciudad, muy cerca de donde vivían. La intención era poder trabajar desde el cowork o desde casa o incluso desde la playa en esas escapadas que todos los meses hacían. Este cowork les permitía estar en una ubicación muy buena, a un precio muy barato y con unas instalaciones estupendas, salas de reuniones, buena iluminación y un servicio de recepcionista en la entrada. Otra de las medidas para conseguir esta flexibilidad era tener un software en la nube que fuese muy barato al inicio y que fuesen pagando según el número de comunidades que administraban.
Se informaron de que la mejor opción era lo que se conoce por un SaaS, que ahora mismo no recuerdo cuál era. La segunda conclusión importante era que en esta primera etapa de su proyecto necesitaban crecer y coger volumen muy rápido. Tenían ahorros y un préstamo para aguantar estos 2 primeros años, pero se pusieron un reto que era llegar al salario que habían tenido en sus respectivos trabajos en más o menos 2 años. Así que, para tener esa estructura escalable y de crecimiento rápido, habían tomado estas decisiones. Que los procesos del despacho fueran ágiles y muy productivos desde el inicio, para poder dedicarle su tiempo a captar comunidades y negocios en la zona donde estaban. Aquí no iban a escatimar en tener a su disposición la mejor tecnología desde el inicio, que aparte de permitirles, por supuesto, automatizar muchos de los procesos del día a día, les iba a dar esa imagen de despacho avanzado que estaba la última. Esto era algo muy importante para poder optar a comunidades grandes de su zona, en la que la gente joven ya estaba tomando el relevo y que habían detectado en más de una ocasión eran los impulsores del cambio de administrador. De hecho, en las últimas reuniones les preguntaban mucho por poder consultar desde sus móviles con una app la información actualizada de la comunidad. Otra de las decisiones que tomaron en esas 4 reuniones de trabajo era que si querían crecer rápido y ser competitivos con los servicios que ofertaban otros despachos más grandes, iban a necesitar externalizar algunos procesos y áreas de su despacho. Pero esto era algo que tenían que ver con los recursos humanos y decidieron posponer esta decisión para el siguiente mes, donde iban a decidir la estructura y personal que les iba a permitir cumplir su sueño. Que, por cierto, esta estructura es lo que nos referíamos anteriormente y es lo que vamos a ver enseguida. Por supuesto, necesitaban una buena página web que estuviese bien posicionada en los buscadores y una presencia y una marca personal y de empresa fuertes en redes sociales. ¿Cómo se nota que vieron el módulo 2 de Destaca y Diferénciate de Fincus? Y para terminar de perfilar su modelo de negocio y poder decidir después su modelo organizativo, tomaron unas cuantas decisiones súper importantes y de mucho peso respecto a cómo iban a ganar dinero y qué clientes iban a dirigirse. Esto te lo vamos a resumir enseguida. En primer lugar, tenían muy claro que debían dirigirse a comunidades y residenciales más grandes y de construcción reciente, donde la rotación de administradores era más alta y los residentes eran gente más joven que conectaba mucho mejor con su estilo de despacho y a los que iban a poder llegar a través de las redes sociales y de Google. También tenían claro que no podían desaprovechar la oportunidad de ganar dinero con otro tipo de servicios, tanto a las propias comunidades que administraban como a los propietarios de las mismas. El crecimiento a base de honorarios de gestión de propiedad horizontal no iba a ser suficiente en estos 2 primeros años para llegar a su objetivo de facturación. Así que decidieron desde el inicio ofrecer en su portfolio de servicios la compraventa y alquiler de inmuebles y, como no, gestión de la propiedad vertical a pequeños inversores con varias viviendas en alquiler. También tenían claro que tenían que ofrecer seguros tanto a las comunidades de propietarios como a particulares. Otra vía de monetización era la gestión de nóminas y, en algunos casos, de tipo fiscal a algunos propietarios. Esta era otra gestión que podía monetizar y poder ofrecer un servicio que muchos administradores de su zona ofertaban dentro ya de los despachos. Cobrar por gestionar subvenciones a las comunidades era otra de las actividades que les iba a reportar ingresos y que, por cierto, estaba teniendo una demanda considerable en estos últimos años. Y para terminar, como no, cobrar por la gestión de monitorios, en la que Isabel tenía muchos años de experiencia. Todas estas conclusiones a las que Isabel y Sergio llegaron y que te las hemos resumido en unos minutos fueron la piedra angular de su modelo de negocio y su visión de despacho de administración de fincas. Sobre este modelo de negocio es desde donde ellos empezaron a planificar la estructura y modelo organizativo que necesitaban y que, te recuerdo, es el objetivo de este punto y de este ejercicio práctico. Pero antes de entrar al detalle de cuál iba a ser la estructura de personal de su modelo,
tenía que consensuar el estilo de este modelo. En pocas palabras, las líneas y valores generales sobre los que iba a construir esta estructura. Vamos a continuar con el ejemplo de Isabel y Sergio, para que me entiendas. Ellos, después de varias reuniones y muchos cafés, llegaron a 5 líneas básicas o cualidades que iban a definir el estilo de su estructura organizativa. La primera cualidad del estilo de su modelo organizativo era que querían tener una estructura horizontal, donde nadie tenía que estar supervisando el trabajo de otra persona, que era lo que ocurría en sus anteriores despachos, con estructuras más verticales y donde todo tenía que pasar por el jefe. Sergio, que era un fan de las metodologías de trabajo ágiles, se imaginaba un despacho en el que cada uno tenía que tener muy claras sus funciones y responsabilidades, y que la palabra delegar prácticamente no iba a tener sentido, ya que iba a intentar por todos los medios que en los procesos del día a día no se notase apenas quiénes eran los dueños de la empresa. Aquí todos tenían que aportar y tirar del carro. Nadie podía ser imprescindible y había que evitar a toda costa que se formasen esos estúpidos cuellos de botella que a día de hoy vemos en muchos despachos de administración de fincas, donde todo tiene que pasar por una sola persona. En esta primera etapa, estos dos emprendedores tenían claro que esa estructura horizontal sobre la que iban a crecer iban a ser ellos mismos. Isabel tenía que ir a las juntas de propietarios, aunque Sergio siempre podía sustituirle si había algún problema. Ella gestionaría la atención al cliente y la gestión de los monitorios, asuntos legales y de cumplimiento de normativas más delicados, que era otra de sus funciones y que no podía dejar de lado porque de ahí venía un dinero extra que por supuesto les hacía falta. Sergio, en cambio, era la persona encargada de las operaciones, vamos, todo lo que tenía que ver con la gestión de incidencias, siniestros, presupuestos y cuentas. Él era un todoterreno y un obsesionado por la productividad en los procesos y más después de ver todos los vídeos del curso de Fincus en el que se trataba todo esto. Pero Sergio, como aún no tenía mucho volumen de comunidades, solo tenían 6 comunidades, iba a dedicar tiempo durante esta primera etapa a otras cosas. Así que, como en el anterior despacho se dedicó meses y meses a gestionar y tramitar subvenciones, decidió que, ¿por qué no?, ofertar también este servicio, tanto a sus comunidades como a los otros administradores de fincas o incluso a estudios de arquitectura de su ciudad. Vamos a por la segunda decisión o conclusión importante a la que llegaron en referencia al estilo de su modelo organizativo. Querían que fuese una organización abierta. Si querían crecer de una manera orgánica y sostenible, iban a necesitar en esta aventura lo que solemos llamar compañeros de viaje. O dicho de otro modo, necesitaban una estructura organizativa que, aparte de ser horizontal, fuese abierta hacia afuera. Y para esto iban a tener que incorporar partners de confianza que les permitieran tener una calidad muy buena en sus servicios y procesos, aparte de abrirles otras posibilidades y vías de monetización. Como partners se imaginaba en estos momentos los siguientes: los colegios profesionales a los que pertenecía, que aparte de darles un reconocimiento profesional, les permitían interactuar con otros compañeros, formarse y reciclarse con congresos o eventos y acceder a convenios interesantes con algunos proveedores. Otro partner estratégico muy importante era el tecnológico. Para eso habían apostado por un software con una visión en su negocio parecida a la que ellos tenían, y con esa cultura de desarrollo y mejora continua que tan importante era en este sector que se enfrentaba en los próximos años a muchos cambios. Otros partners importantísimos, por supuesto, eran una red de profesionales y proveedores de mantenimiento que atendieran las necesidades de sus comunidades y que estuviesen lo suficientemente digitalizados como para en un futuro muy cercano pudiesen facilitar ciertos procesos que tenían pensado automatizar en la gestión de incidencias, envío y cobro de facturas. Y en cuarto y último lugar, estarían los partners en los que iban a externalizar algunos procesos y actividades en su despacho sobre los cuales iban a apoyar ciertos servicios dentro de su portfolio. Como ya te hemos adelantado antes de manera más rápida,
externalizar algunos procesos y áreas en el despacho iba a permitirles escalar y mantener esta estructura horizontal. Pero aparte, también les abría un montón de posibilidades. Siguiendo con las ventajas para Isabel y Sergio de contar con partners para externalizar ciertos servicios, recordarás que habíamos decidido tener un portfolio de servicios amplio desde el inicio para ser competitivos y facturar lo máximo posible en esta primera etapa. Y por otro lado, necesitaban tiempo para poder dedicarlo a funciones comerciales. Así que la externalización podía hacerles ganar dinero y tiempo y tareas de más valor y, por supuesto, ofrecer estos servicios extra. Como comprenderás, en esta primera etapa tenían que dedicarle mucho tiempo al tema comercial para captar comunidades y negocio. Así que todo aquello externalizable de una manera rápida y sencilla era una opción más que interesante. Y para terminar de concretar qué partners tenía en mente para esta externalización durante estos primeros años, vamos con sus conclusiones. Como primer partner, un estudio de arquitectura e ingeniería iba a ser fundamental no solo para tener arquitectos para obras y actuaciones importantes en las comunidades, sino para complementar esa área de tramitación de subvenciones que podía darles mucho dinero y para la cual necesitaban contar con ingenieros y arquitectos de confianza. Otro partner era un agente inmobiliario de la zona, que les permitiera tener esa área inmobiliaria dentro de su empresa, ya que en estos momentos ni tenían experiencia ni recursos para abordarla. Para ello, tenían un acuerdo de colaboración en el que el despacho captaba inmuebles en estas comunidades, para que esos agentes inmobiliarios se encargasen de toda la parte de visitas, publicidad en portales y búsqueda de compradores, compartiendo los honorarios por la intermediación. En tercer lugar, tenían asesoría contable, fiscal y laboral, que aparte de llevarles la contabilidad, impuestos y nóminas de su propia empresa, también les permitían ofrecer este servicio a sus comunidades y a los propietarios de sus comunidades. En cuarto lugar, tenemos como partner importante una correduría de seguros, en la que delegar todo el tema de pólizas de las comunidades y los seguros de los particulares a cambio de un tanto por ciento por su captación, que recordemos era otra de las actividades en las que tenían pensado ganar dinero. Y en quinto y último lugar, pensaban externalizar la actualización contable de sus comunidades. El reducido coste y la facilidad para hacerlo e integrarlo en su estructura habían sido las palancas que les habían convencido para hacerlo desde el inicio. Aparte, en su modelo de negocio, de despacho ágil y transparente, necesitaban tener actualizada la contabilidad de sus comunidades todos los días. Y ni Isabel ni Sergio se podían comprometer con este objetivo. Recapitulando, ya tenemos dos decisiones importantes sobre el estilo de su modelo organizativo: una estructura horizontal y una estructura abierta. Vamos con la tercera cualidad del estilo de modelo organizativo que Isabel y Sergio querían. Esta estructura tenía que funcionar perfectamente de manera remota y asíncrona. Esto significa que se pudiese trabajar sin problemas desde cualquier sitio y en cualquier momento, con jornadas flexibles y, por supuesto, dentro de unos límites, sobre todo para el tema de atención telefónica. Esta decisión era obvia y se veía venir por la visión y los valores que desde un inicio se marcaron estos dos emprendedores. En este sentido, aquí entrarían conceptos y decisiones tan fuertes como el cowork, el teletrabajo, un software en la nube o aplicaciones y herramientas para compartir conocimiento y comunicarse, que por cierto trataremos en el último capítulo de este módulo. Bueno, pues ya solo nos quedan dos valores o cualidades más. La cuarta decisión sobre su estilo de modelo fue la siguiente: construir desde el inicio una estructura basada en objetivos. Vamos a desarrollar esto un poco más, porque merece la pena. Así que durante unos minutos vamos a dejar la historia de Isabel y Sergio para ver exactamente de qué se trata una estructura basada en objetivos y cómo adaptarlo en un despacho de administración de fincas. Sabemos que llega el fin de la era del presencialismo y poner fin a medir la productividad en nuestros despachos.
Si quieres construir un proyecto de futuro, tu despacho va a tener que tener unos indicadores y KPIs a los que apuntar y de esta manera poder medir el alcance de tus objetivos. Y para completar el círculo no podemos quedarnos en los KPIs, sino que también deberemos de trabajar con OKRs, así sabremos si estamos haciendo lo que hay que hacer para llegar a esos objetivos marcados. Pero no te preocupes de todo esto, hablaremos en otro capítulo y veremos casos prácticos de cómo utilizarlos en un despacho de administración de fincas. En este punto me gustaría que entendieses que una estructura basada en objetivos es una estructura eficaz y por supuesto eficiente. Si hay algo que no me ayuda a conseguir mi objetivo y le estoy dedicando mi tiempo, me daré cuenta enseguida. Y siguiendo con este modelo de estructura basada en objetivos, también has de montar una estructura de salarios y beneficios empresariales que deben de ir relacionados con la consecución de estos objetivos y con la ejecución correcta de las tareas que hemos determinado que son importantes para llegar a estos objetivos. Esta será una práctica muy buena para no encontrarnos en la comprometida situación de que estamos pagando a dos personas por lo mismo, cuando una es mucho más productiva que la otra. Volviendo al ejemplo de Isabel y Sergio, ellos tenían también muy claro que aunque fuesen los propietarios del despacho al 50%, sus salarios tenían que ir acorde con su aportación a los objetivos de la empresa en cada momento. Esto de la estructura basada en objetivos debía de cumplirse, no solo para los empleados, sino para los socios y dueños de la empresa también. De esta manera se aseguran de no encontrarse con esos desequilibrios que nos llevan a ineficiencias y mal rollo en nuestro equipo. Y ya vamos con la quinta y última decisión sobre el estilo de estructura ideado por nuestros emprendedores. Su modelo organizativo tenía que ser colaborativo. La información y el conocimiento tenía que fluir y estar disponible para todos los miembros del equipo. Querían evitar con eso, a toda costa, que se generen esas peligrosas islas de poder, en la que alguno de los integrantes del equipo tenga conocimiento o información que no está a disposición del resto de personas y que sea crítica para el negocio. Esta estructura colaborativa va a ser un pilar estratégico, es más, casi me atrevería a decir que está por encima de todo y que muchos administradores de fincas cometen el error de descuidarla y terminan siendo esclavos de su propio ego. Isabel y Sergio no quieren que una ausencia, por ejemplo, de vacaciones o una baja por maternidad o una persona que deja la empresa ocasione un trastorno en la compañía y al resto de compañeros, por supuesto. Una cosa es echar de menos a alguien y otra muy distinta es que la empresa se quede bloqueada porque un empleado se vaya de vacaciones. Todo el conocimiento ha de quedar en la empresa y no puede ser secuestrado por nadie para que esa persona termine siendo imprescindible. Si en tu estructura tienes a esa persona que seguramente es tu persona de confianza y es la más productiva y eficiente en el despacho, pero su presencia es imprescindible, sí o sí, para algunas áreas tu empresa tiene un problema que tendrá que solucionar lo antes posible. Y solo hay otra cosa peor que eso, que la persona imprescindible seas tú. ¿Te imaginas que cada vez que te marchas de vacaciones o por ejemplo te pongas enfermo, tu despacho se quede bloqueado? Esto no hará más que acumular tareas pendientes de realizar para darte la bienvenida seguramente en tu primer día de trabajo a la vuelta de vacaciones. A algunos os sonará, ¿verdad? Si no puedo ir a una junta general, tengo que tener a alguien que sabe llevar perfectamente una junta. Si la persona de incidencia se pone mala un día, yo puedo gestionar las incidencias sin problemas. Nunca puedo depender de alguien para sacar un informe contable o saber la deuda de un propietario. Estos son algunos de los ejemplos de ineficiencias que nos encontramos en un despacho de administración de fincas. En la visión que tienen, por ejemplo, Isabel y Sergio, esto tenían muy claro que había que evitarlo desde el inicio. Recapitulando, los pilares básicos del estilo de estructura organizativa que nuestros protagonistas tienen en mente en su modelo de negocio serían los siguientes.
Una estructura horizontal que está abierta a partners externos, que funcione perfectamente en remoto y de manera asíncrona, que esté orientada a objetivos y que el conocimiento y los datos fluyan en todo momento. Ahora te toca a ti construir tu propio estilo y de esta manera conseguirás estar preparado para empezar a tomar decisiones mucho más concretas, como por ejemplo el número de puestos de trabajo, el rol, las funciones y responsabilidades de cada puesto, horarios y ubicación de los puestos y el perfil de competencias necesarios para desempeñar cada puesto de trabajo. Pero todo esto lo veremos en el siguiente capítulo con ejemplos mucho más prácticos con nuestros visionarios emprendedores Isabel y Sergio. Y como siempre, enfocados en todo momento al sector de la administración de comunidades de vecinos. Ahora ya te toca asentar todo lo que hemos visto en este capítulo, que no ha sido poco, la verdad. Pues hasta aquí ha llegado este capítulo denso pero necesario para conseguir nuestro objetivo, que no es otro que ponerte muy fácil construir tu propio equipo de alto rendimiento. Hasta el próximo vídeo.